Bendecidos, familia de fe. Hoy domingo me comunico con ustedes a través de esta grabación. Les traigo el mensaje a través de esta grabación, ya que la pastora y yo estamos en Puerto Rico. Estamos visitando a nuestro hijo, su esposa, sus hijos, nuestros nietos. Por lo cual hoy le llevo el mensaje de lo que estamos compartiendo. Hemos compartido ya creo que unas 8 o 9 semanas acerca de la confianza y los beneficios que nosotros tenemos y vemos en la manifestación de la bendición de Dios en nuestras vidas cuando nosotros confiamos en Dios. Así que hoy, obviamente, vamos a compartir un sinnúmero de cosas. Importante que esté atento a lo que vamos a compartir, reconociendo que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Pero antes de comenzar lo que vamos a compartir hoy, vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús, porque tu palabra no retorna atrás vacía. Yo declaro, Padre, en el nombre de Jesús, que en este día tu palabra, Señor, enciende los corazones, aquellos que están al alcance de mi voz. Yo declaro que los ojos son abiertos, oídos abiertos, corazón listo para recibir y retener tu palabra en este día. Y te doy gracias, Padre, por la revelación que fluye a través de cada uno de tus hijos en el nombre poderoso de Jesús. Yo declaro, Señor, que en este día son transformados, edificados y sobre todo ayudados, porque reciben la instrucción, la enseñanza para poner esta tu palabra por obra en sus vidas y ver tu voluntad manifestado en ellos, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y gracias, Espíritu Santo, porque eres tú vivificando tu palabra en ellos, en el nombre poderoso de Jesús. Así que vaya conmigo rapidito en esta mañana al Salmo 40, porque hoy vamos a cerrar esta enseñanza que hemos llevado a cabo. Hoy la vamos a cerrar en el nombre de Jesús, acerca de los beneficios de que tú y yo recibimos cuando confiamos en Dios y cómo se manifiesta la bendición de Dios, porque somos bienaventurados cuando confiamos en Él. Salmo 40, versículo 4 nos dice lo siguiente, dice: bienaventurado, eso es, afortunado, próspero, favorecido por Dios, salvo por gracia. Feliz es el hombre que confía en el Señor y no mira los soberbios ni a los que caen en mentira. O sea que su enfoque es en Dios. Por eso su confianza está en Dios. Mira lo que nos dice Proverbios 16:20. Dice: el que presta atención a la palabra de Dios encontrará el bien. Y bienaventurado, que es feliz, próspero, afortunado. Es más, aquí le añade una: digno de admiración. Es aquel que confía confiadamente en el Señor. Así que estamos viendo todos los beneficios de una persona que confía en Dios. Como los vemos, esa persona es bienaventurada, esa persona es bendecida, afortunada, favorecida, próspera, feliz. Ese es el bienestar de Dios manifestado en la persona que confía en Dios. Mira lo que nos dice el Salmo 34, versículo 8. Dice: gustad y ved que el Señor nuestro Dios es bueno. ¿Nuestro Dios es qué? Bueno. Dice: cuán bienaventurado, afortunado, próspero, favorecido por Dios es el hombre que confía en Él. Así que vemos aquí a través de su palabra como ella misma continúa confirmándose, revelándonos los beneficios, el bien de Dios a través de nuestra confianza
en Él. Vuelve y nos dice en Jeremías 17, versículos 7 y 8, dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, es Dios. Ahí está nuestra confianza, porque será como árbol, escucha, plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá calor cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía, dice aquí, no se fatigará ni dejará de dar fruto. En el año de sequía no deja de dar ¿qué? Fruto, porque su confianza, si somos nosotros, cuando estamos confiados en el Señor, no importa lo que esté sucediendo a nuestro alrededor, en Dios, porque nuestra confianza es en Él, en Jehová, seguimos dando frutos, o sea, seguimos prosperando, seguimos afortunados, seguimos bendecidos, aunque el mundo, ¿verdad?, esté teniendo sus situaciones. Ahora, mira lo que nos dice Salmos 84, porque este es el fundamento de todo lo que hemos compartido. Las columnas de nuestra enseñanza. Estos versículos son claves y es algo que yo les exhorto a que mediten. O sea, mediten en esta palabra, mediten en este fundamento, estas escrituras que son fundamentales para la confianza y ver la bendición de Dios manifestada en nuestras vidas. Salmo 84, 12 nos dice lo siguiente: oh Señor de los ejércitos, cuán bienaventurado y muy favorecido es el hombre que confía en ti. ¿Cómo? Creyendo en ti, confiando en ti, entregándose a ti con confianza, esperanza y expectativa. Wow, esto es poderoso y mucho para digerir. Dice, bienaventurado y favorecido es el hombre que confía en ti. ¿Cómo? Creyendo en ti, confiando en ti, entregándose a ti con confianza, esperanza y expectativa. Ahí está hablando del lugar, del nivel de nuestra fe. Le creemos a Dios, confiamos en Dios. El hecho de que confiamos y nuestra fe está en Dios, nos entregamos a Él, estamos entregados a Él y tenemos expectativa de los milagros y las cosas grandes que Dios va a hacer en nosotros. ¿Por qué? Porque confiamos en Él. ¿Cómo? Creyendo en Él, confiando y entregándonos a Él. Ahora, vimos muchos beneficios en cuanto a la confianza. Y vimos que una de las cosas que Dios nos dice en el Salmo 78:7, la importancia de que nuestra confianza depende de Dios y la ponemos en Dios. Vimos que nos dice el Salmo, en el Salmo 20, nos enseña que maldito es el hombre cuya confianza es en el hombre. O sea, nuestra confianza es en Dios y no en el hombre. Y vimos todo eso. Vimos que no confiamos en la palabra del hombre, sino confiamos obviamente en la palabra de Dios. Y usted dice, pero pastor, hay personas que me han hablado. Bueno, si te han hablado palabra de Dios que fue dirigida por el Espíritu Santo, ¿cómo nosotros sabemos que es palabra de Dios? Porque vemos la manifestación de lo que se ha dicho. Pero cuando está hablando aquí que no confiamos en el hombre, o sea, entendemos que el hombre está limitado. Dios no tiene límites y por eso nosotros confiamos en su palabra, la palabra de Dios, la cual no retorna atrás vacía. Así que nosotros no confiamos en dioses. Nuestra confianza no está en el gobierno, nuestra confianza no está en el dinero, y todo eso lo vimos. Vimos el Salmo 49, vimos Marcos 10:23, donde vemos que nuestra confianza, 24, Marcos 10, 23, 24, Salmo 49,
no es en las riquezas. Nuestra confianza es en el Dios de las riquezas. Y vemos que dice que Él nos da el poder para hacer la riqueza. Dice que andemos en sabiduría, que confiemos en la sabiduría que Él nos da para nosotros poder hacer la riqueza. Pero entendemos que nuestra confianza es en Dios, que es nuestro proveedor, y que realmente el dinero no puede comprar las cosas espirituales, sino que es nuestra fe, nuestra confianza, el medio por la cual tú y yo recibimos los bienes y las bendiciones de Dios aquí manifestadas en nuestras vidas. Vemos que nuestra confianza es exclusivamente en Él y que confiamos en Él para salvación. Te lo dice en el Salmo 34, versículo 22, y te lo dice claramente. Ahora, vemos que la confianza en Dios aumenta nuestra fe. Cuando confiamos en Él, vemos que eso aumenta nuestra fe. Entonces, beneficios por lo cual nosotros hemos visto que viene a través de nuestra confianza en Dios. Número uno, vemos que nuestra confianza tiene gran galardón, tiene gran recompensa. Cuando nosotros confiamos en Dios, vemos que Dios nos recompensa, vemos sus bendiciones manifestadas en nuestras vidas. Por eso dice bienaventurado, bendecido. Habla de bendiciones el hombre que confía en Dios. Sabemos que uno de los beneficios son el gran galardón que recibimos a través de nuestra confianza en Dios. Y le estoy hablando de Hebreos 10:38. Vemos que nuestra confianza, otro beneficio, nos libra del peligro. Eso lo vemos en Jeremías 39, versículo 18. Vemos que nuestra confianza en Dios nos preserva. Estoy hablándole de Proverbios 3:26. Vemos que es por medio de nuestra confianza que nosotros recibimos los milagros de Dios. Estoy hablando de Marcos 10:49. ¿Se acuerdan de Bartimeo? Cuando Bartimeo escucha que Jesús está pasando por ahí y él clama, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y él sigue clamando. Y entonces vemos que hay una multitud. Y vemos que le dicen a Bartimeo, Bartimeo, el Señor te llama. Dice, levántate, confía en Él. Y vemos que Bartimeo tiene este encuentro con Jesús. Y es por medio de su fe y confianza que él recibe el milagro de la vista. Así que vemos que es por medio de la confianza, por medio de nuestra fe, que nosotros recibimos el milagro. Vemos que es por medio de la confianza que nosotros recibimos justicia de Dios. Dios es justo. Y vemos su justicia manifestada cuando en Él confiamos. Te hablamos de Job 31, versículo 35. Vemos que Dios conoce a aquellos que en Él confían. Si tú confías en Dios, Dios conoce nuestra mente y corazón. Dios conoce, fíjate, Dios conoce a aquellos que en Él confían. Y hablamos un momento dado de Mateo capítulo 7, versículo 21, muy reconocido. Este versículo dice, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos, hicimos milagros en tu nombre. Y él dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Ahí vemos, ¿por qué? Porque a pesar de todo, el Señor dice, yo no los conozco. Porque su corazón no está en las cosas que yo les he instruido. Y una de las cosas que la confianza hace es obedecer a Dios. Confiamos en Dios. Porque Él dice, no los conocí porque no han hecho la voluntad de mi Padre. Y cuando nosotros confiamos y nuestra fe es en Dios, vamos a andar
conforme a la voluntad de Dios. Y de eso hablamos mucho el domingo pasado. Hablamos de que no es el que dice que ama a Dios, sino el que guarda sus mandamientos, el que guarda su palabra. Eso lo vimos en Juan capítulo 14. Vemos que Dios mora en él, y vemos que Dios realmente dice: el que confía en mí, aquí, el que guarda mis mandamientos, confía, obedece, a él yo voy a guardar en completa paz, y eso lo vamos a ver más adelante. Pero nosotros demostramos, ¿verdad?, la evidencia de que nosotros amamos a Dios. No es que decimos que amamos a Dios, sino que guardamos o ponemos por obra su palabra. Vivimos la verdad de Dios. ¿Cómo? Poniendo su palabra por obra. Vemos que nuestra confianza produce y manifiesta esperanza y seguridad. Te estoy hablando de Job 11:18. Vemos que es por medio de nuestra confianza que nosotros no retrocedemos, sino que permanecemos firmes creyéndole a Dios. Es nuestra confianza. Nos quedamos creyendo, confiando hasta que vemos el resultado o la promesa o la petición que tenemos delante de Dios. Y te estoy hablando del Salmo 125, versículo 1. Dice que los que confían son como el monte de Sión, son firmes, no se mueven. Vemos que la confianza en Dios desarrolla en nosotros el temor de Dios. Te estoy hablando de Job 4, versículo 6. Es nuestra confianza en Él que nos lleva a nosotros, por amor a Dios, a apartarnos del mal, apartarnos de la boca perversa, apartarnos de las maldades y buscar la paz y seguir a Dios. Estoy hablándote, como dije, de Job 4, versículo 6. También Proverbios 14:26 nos dice esto. Y vemos que cuando una de las cosas, y esto lo voy a poner de otro modo, porque estoy hablando los beneficios de la confianza, pero este punto que le voy a traer es que cuando no confiamos en Dios, desechamos la corrección. Y sabemos que la corrección es vital, porque el desechar la corrección, despreciar la corrección, lleva a un camino de muerte. Y sabemos que cuando nosotros hablamos de la corrección, dice: bienaventurado es aquel que no desecha la corrección de Dios. Eso lo vimos en Job capítulo 5. Vemos que cuando dejamos, o sea, no tenemos confianza en Dios, realmente no estamos listos para recibir la corrección de Dios, porque nuestra confianza no está en Él. Nuestro pensamiento no está perseverando en Él. Nuestro corazón no está en Él. Y esto es importante, porque el desechar la corrección realmente produce muerte. Y si se acuerdan, aquellos que estuvieron, una de las revelaciones poderosas que recibimos de la corrección es que el hecho de que Dios nos corrige nos deja saber a nosotros que Dios nos ama. Eso lo vimos en Hebreos capítulo 12. O sea, el hecho de que dice que el que ama al hijo corrige. O sea, si tú ves, por ejemplo, que tu hijo está haciendo algo que no es correcto, pues obviamente tú quieres lo mejor, tú quieres el bienestar, tú no quieres destrucción. Por amor a tu hijo, a tus hijos, tú los corriges. La verdad nos instruye, nos indica que nosotros corrijamos nuestros hijos para que tengan larga vida. Entonces Dios nos corrige cada vez que nosotros estamos haciendo algo que no está en línea con su voluntad, con su palabra. Dios nos corrige, y es porque Él nos ama, porque Él desea larga vida para nosotros.
Él desea su bendición, su bienestar manifestado sobre nuestras vidas. Y esta fue la mayor revelación que de mi parte yo recibí, que Dios me corrige, no porque me odia o me quiera hacer daño, no, a lo contrario, Dios me corrige porque de tal manera Él me amó, que Él se entregó por mí. Y Él me corrige porque Él me ama en gran manera. Y Él tiene planes, propósitos para nosotros, cada uno de nosotros. Y Dios es quien, como le dije la semana pasada, ha ordenado nuestros pasos. Le estoy hablando del Salmo 37, versículo 23, que Él ordenó nuestros pasos. Y entonces el deseo de su corazón es que nosotros andemos en los pasos que Él ha ordenado para nosotros y que nos mantengamos en ese camino que Él tiene diseñado ya para nosotros. Dice que antes de la fundación del mundo, antes de nosotros llegar aquí a la tierra, ya Él había diseñado nuestros pasos, nuestros propósitos y planes. Por eso los mejores planes son los de Dios. Y Dios bendice los planes que son conforme a su voluntad, poderoso. Y entonces, por eso dice bienaventurado, bendecido, afortunado, dichoso, feliz, próspero, favorecido es el hombre que recibe la corrección del Señor. Porque la corrección es para vida. Si algo está mal, tenemos que cambiarlo para bien, importante. Ahora, vimos todos esos beneficios y llegamos a Isaías 26, versículo 3. Y ahí, en ese punto, porque cada uno de estos puntos los compartimos, pero este de Isaías 26, versículo 3, realmente lo hemos compartido a más profundidad y podemos seguir, pero obviamente yo declaro que a través de los CDs, a través de ustedes seguir escuchando estos mensajes, usted sigue profundizando y el Señor le sigue dando más revelación acerca de lo que es la confianza y cómo se manifiesta la bendición de Dios sobre nosotros cuando nuestra confianza es en Dios y nuestro pensamiento persevera en Él. Pero podemos seguir, pero quiero también más adelante entrar en otros temas que son importantes y que yo sé que les va a ayudar, nos ayuda a todos. El primero que es ministrado por la palabra de Dios soy yo, mientras estoy estudiando la Biblia y el Señor me sigue revelando todas estas cosas que le estoy compartiendo en el día de hoy. Le he compartido y siempre le compartimos a ustedes como sus pastores. Estoy hablando la pastora y nosotros y yo le compartimos lo que Dios nos revela. Dios habla hoy. Y entonces lo que Dios quiere que nosotros compartamos, lo vamos a compartir con ustedes, obviamente. Así que llegamos aquí como dije, a Isaías 26, poderoso. Y ahí vimos que Dios promete perfecta paz a aquellos cuyo pensamiento en Él perseveran. Y se lo voy a leer, le voy a leer el versículo 20, Isaías 26, versículo 3 y 4, porque realmente ha sido otra columna, otro fundamento de lo que el Señor nos ha revelado en estas últimas 4 semanas acerca de la confianza. Y nos dice lo siguiente: mantendrás en perfecta y constante paz, shalom, shalom, aquel cuya mente es firme, es decir, comprometida, centrada en ti, tanto en inclinación como carácter, porque confía y se refugia en ti. Wow, poderoso. Una de las cosas que la confianza hace es que nos lleva al refugio de Dios. Somos refugiados en Él. Él nos toma y nos refugia. Eso quiere decir que mientras estamos en ese refugio, somos cuidados, somos guardados. Dice aquí,
confía, se refugia en ti con esperanza y expectación confiada. Confía confiadamente en el Señor para siempre. Él es tu fortaleza. Él es tu escudo, tu estandarte, porque el Señor Dios es una roca eterna, la roca de los siglos. Amén. Y vemos que shalom, shalom es paz, paz. Y paz, paz es igual a perfecta paz. Después compartimos de Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice, no se angustien ni se preocupen por nada, pero en todo, o sea, en cada circunstancia y situación, sabemos que enfrentamos circunstancias, situaciones, pero gloria a Dios que Jesucristo es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador. Gloria a Dios que Él está con nosotros y en el momento de la situación, en el momento de la circunstancia, Él está con nosotros y que estamos llamados a ser iglesia, confiar, confiar. Confiamos en Él. Y mira lo que dice aquí. Confiamos mediante la oración y petición con acción de gracias. Y dice aquí que continuemos dando a conocer nuestras peticiones específicas. Y eso lo hablé unas semanas atrás que le decimos, Padre, gracias. Te alabo y te glorifico por las contestaciones de cada una de mis oraciones. Padre, gracias, porque tú eres el único que contesta mis oraciones. Y te doy gracias, Padre, porque el deseo de tu corazón es contestar cada una de mis peticiones, mis oraciones. Y Él las contesta. Y como vemos la manifestación de lo que estamos, de nuestra petición, de nuestra oración, confiamos. Creemos. Cuando nosotros confiamos y creemos, vemos la manifestación de la oración. Dice aquí, esas peticiones que hacemos a Dios, dice, nosotros, ¿verdad? Conocemos esa petición específica y la paz de Dios, ¿ves? Cuando nosotros confiamos, la paz de Dios, esa paz que tranquiliza el corazón, esa paz que trasciende todo entendimiento. Fíjate, trasciende todo entendimiento. Cómo Dios me saca de esta, cómo Dios manifiesta cómo Dios lo va a hacer. Nosotros, eso no es para nosotros meditar, sino lo que tú y yo estamos llamados a hacer aún en lo que se ve imposible es confiar en Dios. O sea, ¿cómo Dios lo va a hacer? No sabemos. Y hablamos de Abraham, cuando Dios le pide a Isaac, el hijo de la promesa. Él dice, Abraham, tú serás padre de multitudes. Y entonces vemos que se manifiesta la promesa de Isaac. Y vemos que Dios le dice, dame tu hijo, vamos a sacrificarlo. Pero ¿qué dijo Abraham en su corazón? Y esto lo vimos en Hebreos 11, te dice el pensamiento de su corazón. Dice, yo sé que Dios me dio el hijo de la promesa y ahora me lo requiere, ahora me lo está pidiendo como sacrificio. Pero si Él me lo dio, Dios cumple lo que dice. Yo no sé cómo Él lo va a hacer, si tiene que resucitarlo o no. Y sabemos que eso fue un ejemplo de lo que Jesús hizo en la cruz. O sea, vemos ese ejemplo de lo que Abraham hizo con Isaac y vemos de lo que el Padre hizo con Jesús. Y Él dice, yo no sé cómo Él lo va a hacer, pero yo sé que Dios me dijo, el cual no miente, que Isaac es el hijo de la promesa. Y vemos que fue preservado porque Él creyó. Ahora, dice aquí, paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que tranquiliza el corazón, esa paz que trasciende todo, esa paz que custodia, guarda nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Fíjate, y de eso ha hablado, la importancia de que nuestra mente y nuestro corazón estén saturados de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra mente controla nuestro mundo en la forma en que vivimos. Y entonces cuando habla del corazón del espíritu, cuando habla de la abundancia del corazón, habla la boca. Sabemos que nosotros declaramos la palabra de Dios, la cual no retorna tras vacía y produce por medio de nuestra fe
la petición o la oración que tenemos delante de Dios. Colosenses 3:15 nos dice: deje que la paz de Cristo, que es la calma interior de quien camina a diario con Él, sea el factor controlador en nuestros corazones para decidir y resolver las preguntas que surjan. Esta paz, en verdad, fuimos llamados como miembros de un solo cuerpo de creyentes. Y nos dice: sea agradecido a Dios siempre, poderoso. Vemos que Romanos capítulo 8, versículos 5 y 6, poderosa escritura también, nos dice lo siguiente. Dice: porque los que viven según la carne piensan en las cosas de la carne. O sea, los que viven de acuerdo a los 5 sentidos, los que viven de acuerdo a aquello que gratifica la carne, dice que complacen el cuerpo, piensan en estas cosas, se basan en los 5 sentidos, en los placeres, ¿verdad? De la carne. Pero los que viven según el Espíritu, o sea, ponen su mente en las cosas del Espíritu, que es su voluntad y objetivo. Dice: ahora bien, la mente de la carne es muerte, ahora y para siempre. Voy a repetir esto. Ahora bien, la mente de la carne, el pensamiento de la carne. Y sabemos que, le digo que nosotros vivimos conforme a la forma en que nosotros pensamos. Esto que está entre medio de las 2 orejas, nuestra mente, el alma, es lo que controla nuestro mundo. Por eso, como les he mencionado muchas veces, renovamos nuestra mente con la palabra de Dios para poder vivir conforme a la palabra de Dios. Porque lo que está reinando en nuestra mente, lo que está tomando control de nuestra mente, eso es lo que nos va a dominar, y de esa misma forma vamos a vivir. Por eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar que la palabra de Dios domine nuestra mente y pensamientos para vivir conforme a la voluntad de Dios. Así que dice: ahora bien, la mente de la carne es muerte, ahora y para siempre, porque persigue, mira lo que hace, persigue el pecado. Eso es lo que hace. Pero la mente del Espíritu es vida y paz. El pensamiento, de acuerdo a la voluntad de Dios, es vida y paz. El bienestar espiritual que proviene de caminar con Dios ahora y para siempre. Y le dije el domingo pasado cómo nosotros caminamos con Dios, cómo nosotros caminamos con Jesús, cómo caminamos al lado de Jesús, con Él, cuando vivimos su palabra, cuando la ponemos por obra y cuando lo hacemos, cuando nosotros vivimos en su palabra, de acuerdo a su palabra, de acuerdo a su voluntad, el pecado no tiene parte ni suerte con nosotros, porque estamos viviendo de acuerdo a la mente del Espíritu y no la de la carne. Y dice que el resultado es vida y es paz. Ahora, dice aquí: les he dicho estas cosas para que en mí tengan perfecta paz. Lo estoy hablando aquí de San Juan 16:33. Dice lo siguiente, como le dije: les he dicho estas cosas para que en mí tengan perfecta paz. En el mundo tienes tribulación, angustia, sufrimiento. Dice: pero sé valiente, o sea, confía. No te intimides, sé lleno de gozo. Jesús nos dice: he vencido al mundo, mi conquista se ha cumplido, mi victoria permanece. Y hablamos el domingo pasado, mencioné que somos más que vencedores, que Dios nos da la victoria siempre. Que aunque la cosa se vea no muy bien, entendemos que la verdad de Dios cambia la realidad. ¿Y qué nos toca a nosotros? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Confiar en Dios aún en el momento difícil. Ahora, Salmo 37, versículos 3 y 5. Y yo espero que usted esté apuntando toda esta escritura. Yo espero que usted esté escribiendo toda revelación que el Espíritu Santo le está dando en este momento. Importante. Y sabemos que el papel no se olvida. Y por eso anotamos, escribimos. Cada vez que Dios me da un pensamiento, yo ligeramente lo escribo, lo apunto, porque yo sé que Dios tiene un propósito con lo que Él nos revela.
Y entonces Salmo 37, versículo 3 al 5 nos dice lo siguiente. Dice, confía, depende y ten confianza en el Señor y haz el bien. Fíjate qué instrucción más poderosa. Confía, o sea, depende. Ten confianza en el Señor y después te dice, haz el bien. Y lo vas a hacer porque estás confiado en Él. Dice, habita en la tierra y aliméntate con seguridad de su fidelidad. Iglesia, ¿de qué nos vamos a alimentar? De su fidelidad. Dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos y las peticiones de tu corazón. Dice, gózate en el Señor, porque Él es quien, dice aquí, concede las peticiones de tu corazón. Por eso, como hijos de Dios, tenemos gozo. ¿Por qué? Porque yo entiendo que Dios se deleita en cumplir las peticiones de nuestro corazón. Dice aquí, encomienda tu camino al Señor, confía en Él también y Él lo hará. Fíjate, dice, encomienda el camino, encomiéndaselo, entrégaselo al Señor, confía en Él también y Él lo hará. ¿Quién lo va a hacer? Dios lo va a hacer. Yo no sé cuál es tu petición, pero por lo menos yo puedo entender aquí que si yo tengo una petición delante de Dios, Dios se deleita en contestar nuestras peticiones. Y cuando confiamos, Él lo hace. Aquello que tú necesitas, Dios, lo que tú no puedes hacer, Dios lo hace. Ahora, la batalla de nuestra confianza, como les he dicho, comienza con nuestra mente y pensamiento. Sabemos que si confiamos en Él, en el Señor, esto se demuestra en nuestras acciones. Nosotros mismos podemos ver porque nos estamos moviendo en esa confianza. Pero todo comienza ¿dónde? Donde nace en la mente. Y esto lo mencioné la semana pasada. Ahora, importante, iglesia, conocer los pensamientos de Dios. Vuelvo y repito, importante conocer los pensamientos de Dios. Y dice, pastor, ¿cómo nosotros vamos a conocer los pensamientos de Dios? Cuando nosotros conocemos su palabra, esta Biblia es el pensamiento de Dios. Y nuestro trabajo es conocer qué dice el pensamiento de Dios, qué dice la palabra, qué dice la Escritura. Porque la Escritura, la palabra, son el pensamiento de Dios. Y cuando nosotros conocemos el pensamiento de Dios, nuestra confianza va a aumentar porque estamos conociendo cómo Dios piensa y qué es lo que Dios quiere y no quiere, qué le agrada y qué no agrada. Ahora, importante conocer sus pensamientos, porque si no conocemos sus pensamientos, para yo perseverar en los pensamientos de Dios, en el pensamiento de Dios, yo tengo que conocer sus pensamientos. Si no tengo conocimiento de los pensamientos de Dios, si no tengo conocimiento de lo que dice la Escritura, lo que dice la palabra, imposible yo ser guardado en la paz de Dios. Yo tengo que conocer el pensamiento de Dios. Yo tengo que conocer la palabra de Dios, la voluntad de Dios, la Escritura, para que eso me guarde en paz. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo conocimiento del pensamiento de Dios, de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, de la Escritura, yo tengo el conocimiento, eso va a producir confianza que manifiesta la paz de Dios. Ahora, Miqueas 4:12 nos dice lo siguiente: pero ellos, las naciones sin Dios, no conocen los pensamientos del Señor. Sabemos que las personas que no tienen a Dios, obviamente, no saben cuál es el pensamiento de Dios, cómo Dios piensa, no conocen su palabra, no conocen su voluntad, no conocen lo que dice la Escritura. Dice aquí, no conocen los pensamientos del Señor, ni entienden su propósito y su plan.
jamás es imposible nosotros conocer el plan y el propósito que Dios tiene para nosotros si no conocemos su voluntad, si no conocemos su pensamiento. Y por eso Dios nos dio su palabra y también nos dio el regalo del Consolador, nos dio la promesa del Espíritu Santo, que es Dios morando en nosotros por medio del Espíritu Santo. Y vemos que Dios vivifica y nos revela, el Espíritu Santo nos revela la voluntad de Dios, nos revela lo que agrada a Dios. Así que tenemos la palabra y el Espíritu Santo para conocer sus propósitos y sus planes. Pero si no tenemos conocimiento del Espíritu Santo y mucho menos de su palabra, no vamos a conocer nuestro plan y propósito. Ahora, dice aquí, mira lo que sucede, aquellos que no conocen el pensamiento, dice, porque los ha recogido a los gentiles como gavillas en la era para destrucción. ¿Qué quiere decir? Usted conoce mucho esta escritura que dice que por falta de conocimiento perece un pueblo. Y dice, no solamente por falta de conocimiento, pero hubieron algunos que rechazaron, dice ahí, el conocimiento. ¿Y cuál fue, podemos decir, el resultado de rechazar el conocimiento de Dios? Dice, destrucción para sus generaciones. Así que nosotros como padres tenemos que entender que no vamos a rechazar el conocimiento de Dios, porque cuando lo hacemos, o sea, cuando rechazamos a Dios, rechazamos su conocimiento, rechazamos su palabra, rechazamos a Jesús, rechazamos su voluntad. Dice que la destrucción viene para las próximas generaciones. Y eso no lo queremos, y eso es fácil para intervenir. Como nosotros intervenimos, recibimos el conocimiento, hacemos su voluntad, vivimos por su palabra, somos ejemplo. Jeremías 29, versículo 11 al 14, nos dice lo siguiente: porque conozco los planes y pensamientos que tengo para ti, dice el Señor. Fíjate. Así que cuando leemos esto, dicen, wow, Dios tiene planes y pensamientos para mí. O sea, Dios tiene planes. Mi responsabilidad es indicar, buscar, Señor, ¿cuáles son tus planes? ¿Cuáles son tus propósitos para mí? Tenemos que hacerlo. Vamos delante de la presencia del Señor. Sabemos que Dios contesta nuestras oraciones, peticiones. Y cuando le preguntamos a Dios, Señor, esta es la pregunta que tenemos: revélame tus planes, tus propósitos. Es Dios quien lo va a hacer. Dice aquí, porque Él conoce los planes y pensamientos que tiene para nosotros. Dice el Señor, y quiero que escuches esto: planes para la paz, paz. Fíjate lo que hemos estado hablando. Los planes de Dios son para paz, paz, perfecta paz, y el bienestar, y no para el desastre. Fíjate, ahí vemos que los planes y los pensamientos de Dios son para nosotros paz, paz, perfecta paz, de bienestar y no de desastre o destrucción, dice aquí, para darte un futuro, una esperanza. Entonces dice el Señor, me invocarás y vendrás a orarme, y yo oiré tu voz y te escucharé. Entonces con profundo anhelo me buscarás y me necesitarás como una necesidad vital, y me encontrarás cuando me busques con todo tu corazón. ¿Cómo nosotros encontramos a Dios? Aquí está la clave: cuando lo hacemos de todo corazón. Las personas dicen que no oigo la voz de Dios porque le buscan a media, no le están buscando por completo. Pero Él dice aquí, cuando tú me buscas con todo, y todo es todo, con todo corazón, seré encontrados por ustedes, dice el Señor, y los restauraré sus fortunas, los liberaré
y los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los he conducido, dice el Señor, y los llevaré de regreso al lugar de donde los envié al destierro. Vemos que cuando nosotros buscamos a Dios de todo corazón, Él viene a restaurar nuestras vidas. Así es que nosotros vemos la manifestación de la restauración de Dios en nuestra vida cuando le buscamos de todo corazón. Ahora, vemos que nuestros pensamientos dictan y cambian nuestras prioridades. Y yo te digo en esta mañana, ¿cuál es la condición de nuestra mente? Quiero que vaya conmigo a Lucas, capítulo 8, versículo 22. Dice: ahora, en uno de esos días, Jesús y sus discípulos subieron a una barca y él les dijo: pasemos al otro lado del lago, del mar de Galilea, obviamente. Entonces partieron, pero mientras navegaban, se durmió. Jesús se durmió mientras navegaban. Vemos que Jesús estaba tranquilo, en paz, confiado. Dice, y un fuerte vendaval de viento barrió como a través de un túnel de viento. Te está dando el ejemplo. Dice, en el lago, y comenzaron a inundarse y corrieron gran peligro. Los discípulos se acercaron a Jesús y lo despertaron diciendo: Maestro, Maestro, estamos a punto de morir. Y quiero que sepa que esta versión que yo lo estoy leyendo es la versión ampliada. Dice, a punto de morir. Se levantó y reprendió al viento y las olas furiosas y violentas, y cesaron, y se volvió la calma, que es una perfecta paz, que es lo que estamos hablando. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? O sea, ¿dónde está vuestra fe? Vuestra confianza en mí. Por eso dije, ¿dónde está? ¿Cuál es la condición de tu mente? ¿Dónde está tu mente en cuanto a las cosas de Dios? ¿Estás confiado? ¿Confías en Dios? Y él le dice, ¿dónde está? Estaban todos asustados y asombrados y se decían unos a otros: ¿quién pues es este que aun los vientos y al mar manda y le obedecen? Pero fíjate, Jesús le dice, ¿dónde está su confianza en mí? Y esa es la misma pregunta que el Señor nos hace en este día. ¿Dónde está nuestra confianza en Él? Solamente nosotros sabemos y conocemos dónde está nuestra confianza. Por eso la importancia de nosotros saturar nuestro corazón con la palabra de Dios. La importancia de nosotros renovar nuestra mente con la palabra de Dios, porque cuando lo hacemos, nuestro pensamiento persevera en Él y Él nos guarda en perfecta y absoluta paz. Paz perfecta. Y dice aquí él, dice, yo necesito saber dónde está esa confianza. Él hace la pregunta. Obviamente, nuestra confianza es en Él. Y por eso la importancia, como dije, de saturarnos de la palabra de Dios, nuestra mente y nuestro corazón. Ahora, mira lo que nos dice Mateo, capítulo 11, versículo 28 al 30. Y con esto vamos a cerrar en esta mañana y cerrar estas enseñanzas que hemos tenido acerca de la confianza. Pero eso no quiere decir que vamos a parar de indagar y de seguir, ¿verdad? Escudriñando qué dice la Escritura, porque queremos seguir creciendo espiritualmente, madurando espiritualmente. Queremos que nuestra confianza siga aumentando, nuestra fe siga aumentando, porque cuando lo hacemos somos, iglesia, bienaventurados. Mira lo que nos dice Jesús. Dice, venid a mí, todos los que están cansados y agobiados. Dice aquí, por los rituales religiosos que no proporcionan paz. Y dice, y yo os haré que descansar.
refrescando vuestras almas con la salvación. Importante, sabemos que somos espíritu, alma y cuerpo. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, siguiéndome como mi discípulo. Esta es la versión ampliada. Siguiéndome como mi discípulo. Porque soy manso y humilde de corazón y encontrarás descanso. Y dice aquí, descanso, eso es renovación bendita o bendecida, quietud para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil de llevar y ligera es mi carga, dice el Señor. Aquí vemos lo que Jesús nos dice. Todo aquel que está cargado, ¿verdad? Agobiado, cansado, dice, venid a mí, porque es como único vamos a encontrar esa perfecta paz, esa tranquilidad, esa quietud bendita, esa paz interior. Es como único lo vamos a hacer. Y entonces vemos la recompensa de nuestra confianza, de que vemos la recompensa cuando nuestro pensamiento en Él persevera. Y quiero cerrar con esto. La importancia de perseverar, porque cuando viene una situación, nosotros tenemos que ir a qué dice la Biblia. Si algo viene en contra, tenemos que perseverar en el pensamiento de Dios que va en contra de lo que viene en contra de nosotros. Vienen cosas a retar. ¿Y qué nosotros vamos a hacer? Perseverar en el pensamiento de Dios. El ejemplo, uno de los ejemplos que usted sabe. Si viene un pensamiento de escasez, un pensamiento, ¿verdad? Una situación de escasez, ¿qué vamos a hacer? Vamos a perseverar en el pensamiento de Dios. La Biblia es el pensamiento de Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Que dice que nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. La Biblia dice que Dios tiene cuidado de nosotros. La Biblia dice que Él es nuestra provisión. La Biblia dice que Él bendice el trabajo de nuestras manos. La Biblia dice que hemos sido prosperados en todas las cosas y que tenemos salud, así como prospera nuestra alma. Tenemos que contrarrestar como perseverando en el pensamiento de Dios. Por eso tenemos, y es una cosa de la cual tenemos que estar, quiero decir, consciente de. O sea, porque vemos que dice que el hombre que está firme, confiado en Jehová, no tiene temor de malas noticias. Y por eso, como nosotros nos mantenemos firmes y confiados y sin temor cuando perseveramos en el pensamiento de Dios. Y el pensamiento de Dios es la palabra de Dios, el pensamiento de Dios es la voluntad de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Tenemos que tomar el ejemplo de Josué. Josué meditó en la palabra de Dios. O sea, su pensamiento perseveró en la palabra de Dios y lo hacía de día y de noche. Y por eso nosotros tenemos que perseverar en su palabra, meditar de día y de noche, para entonces nosotros vencer y ser próspero y exitoso en todo aquello que nosotros emprendemos. ¿Por qué? Porque confiamos en Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Así que mi exhortación es escudriñar la palabra de Dios, y cuando venga una situación, ir a la palabra de Dios y perseverar en el pensamiento que es opuesto a la situación que nosotros estamos enfrentando. Y Jesús mismo nos dice que somos más que vencedores, porque Él venció por nosotros. Amén. Así que yo espero que esto le haya ayudado en gran manera. Importante, no solamente somos oidores, pero somos hacedores de la palabra de Dios. Así que cuando la ponemos por obra, también nos dice la Biblia que somos bienaventurados. Amén. Así que estaremos con ustedes este próximo jueves
Este jueves tenemos estudio bíblico, así que le exhorto que venga y que va a ser de gran bendición, porque sabemos que ahí podemos profundizar aún más en la palabra de Dios. Así que estaremos pronto con ustedes en el nombre de Jesús, familia de fe. Quiero decirle que le amamos en gran manera. Así que voy a cerrar esta enseñanza en oración, dándole gracias a Dios por lo que hemos recibido en esta mañana. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Padre, porque tu palabra no retorna atrás vacía, sino que produce tu perfecta voluntad. Yo declaro, Padre, que esta palabra ha saturado sus mentes, sus corazones en este día. Y yo declaro, Padre, que ellos la atesoran en sus corazones, la guardan y la ponen por obra en el nombre de Jesús. Te doy gloria, te doy honra, Señor, por el poder de tu palabra y la manifestación de tu bendición sobre cada vida en el nombre poderoso de Jesús. Para mentes saturadas, corazones llenos en el nombre de Jesús, hambrientos y sedientos de ti. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús, porque tú eres el Dios que nos sale al encuentro con bendiciones de bien, y nuestra confianza, Señor, es en ti. Y tu palabra dice que si confiamos en ti, somos bienaventurados, eso es bendecido, próspero, afortunado, favorecidos, salvos por gracias, admirado, dice una versión, feliz somos porque ponemos su palabra por obra, porque confiamos en ti, creemos en ti, por lo cual somos obedientes, Señor, a tu instrucción divina, en el nombre poderoso de Jesús. Y su pueblo dice un gran amén. Bendecidos, les amamos otra una vez más y nos vemos pronto en el nombre poderoso de Jesús.